todos sabemos, la discriminación en el mundo se ha hecho una costumbre, una mala costumbre. Me toca vivir en Argentina, Buenos Aires, lugar donde nací, y me topo con muchas imágenes, palabras y hechos de discriminación a diario, ya sea en el trabajo, en la calle, en las noticias, y la lista puede seguir. Pero en donde más me impacta este tema tan sensible que hoy nos toca hablar es en el deporte, más precisamente en el fútbol. Un deporte que se vive con tanta pasión / amor que es visto por millones de personas en el mundo entero, es el principal apuntado para poder hablar de este tema. Me gustaría ir más allá de nuestro fútbol local. Me voy a ir al viejo continente, a Europa. Para ser más exactos, a Francia. Este deporte es muy aclamado y vistoso, ya sea por sus grandes estadios, grandes clubes y ni hablar de la calidad de sus jugadores que poseen en esa liga llamada Ligue 1. Me ha tocado ver muchos partidos entretenidos, pero me voy a detener en uno en particular para hablar. Jugaban el Nissan versus el Bastille. Todo empezaba lo más bien, un partido entretenido, la hinchada alentando a sus equipos, hasta que hubo un momento del partido que lo manchó por completo. Los hinchas del Bastilla, equipo visitante, empezaron con cantos racistas al delantero nacionalizado italiano Mario Balotelli, un jugador de piel negra que sufre de mucho racismo. Se detuvo el partido hasta que la gente no paró con los cantos, pero eso iba a durar unos minutos. El jugador se puso a llorar, apoyado por sus compañeros y jugadores del equipo contrario. Después de ese mal momento no pudo volver a meterse en el partido. Lo sustituyeron y se puede ver cómo seguía llorando sentado en el banco. Es muy cotidiana esta situación en el fútbol francés porque se mete con tu color de piel, religión, familia. A la gente no les importa tu dolor con tal de verte sufrir, que la pases mal. Son capaces de hacerte la vida imposible porque esto no solo queda dentro de la cancha, por así decirlo, sino que también se traspasa al entorno privado. Pero les hago una simple pregunta. La selección de Francia campeona del mundo 2018. ¿Cuántos jugadores convocados al Mundial son nacionalizados franceses? La respuesta los va a sorprender. De los 23 convocados, 14 jugadores son de origen africano, comenzando por Pressley Kimpembe, de Congo, Samuel Umtiti, Camerún, Paul Pogba, Guinea, Kylian Mbappé, Camerún, Ousmane Dembélé, Mali, Corentin Tolisso, Togo, N'Golo Kanté, Mali, Blaise Matuidi, Angola, Steven Nsonsi, Congo, Steven Mandanda, Congo, Adil Rami, Marruecos, Nabil Fekir, Argelia. Discriminación, racismo y xenofobia en el fútbol argentino. Un problema de toda la cancha y más allá. A River le pasa esto porque quiso contradecir la historia. ¿Cuándo se ha visto que dirijan los negros a los blancos? Hace 26 años, en un programa televisivo similar a lo que hoy sería Fútbol de Primera, el periodista Pepe Peña lanzó aquella afirmación. Según su interpretación, el club de Núñez no gozaba de buena salud deportiva por haber contratado como director técnico a un hombre de color negro, Didi, un ex jugador brasileño. Muchos señalan ese episodio como el primer antecedente de discriminación en el fútbol argentino. Actualmente, las manifestaciones de ese tipo en este deporte son más variadas y extensas. Discriminación, racismo y xenofobia van ganando terreno, extendiéndose por todo el espectro que compone al mundo del fútbol. Hinchas, jugadores, entrenadores, árbitros y directivos. Todos forman parte de esta escena. Podemos identificar situaciones de este tipo en diferentes localidades de nuestro país, desde Capital Federal, pasando por Buenos Aires, Jujuy y Córdoba. Cánticos de las parcialidades, banderas, insultos durante los partidos y declaraciones a la prensa antes y después de los partidos. Son estas las distintas formas en que estos tres fenómenos sociales logran introducirse en el fútbol argentino. Estas manifestaciones racistas pueden retraerse con mucha anterioridad en el fútbol de Europa, por ejemplo. En nuestro país, estos acontecimientos son de tipo más reciente, pero sin embargo parecen propagarse y repetirse a gran velocidad. El fútbol es un mundo organizado de manera polar. De un lado están los machos, del otro lado los no machos. Pero estos no son las mujeres, porque ellas no cuentan en este orden simbólico. Los no machos son aquellos que no son adultos, hijos nuestros o son homosexuales. Putos. Este orden implica, además de una homofobia recalcitrante, la organización de una
histórica donde humillar al otro consiste básicamente en penetrarlo por vía anal. Los cogimos, les rompimos el culo. Esto da lugar a juegos divertidísimos. Son machos que afirman su masculinidad manteniendo relaciones homosexuales simbólicas, pero eso sí, siempre activos, sostiene el sociólogo Pablo Alabarces en su texto Fútbol, violencia y política en la Argentina, ética, estética y retórica del aguante. Los cantos discriminatorios, racistas y xenófobos son reiterados en este deporte, con el agravante de que existen pocas las políticas para prevenir este tipo de situaciones. Los clubes son los principales actores en este escenario, son los que deberían tomar iniciativas en este sentido. Sin embargo, sus mayores preocupaciones están orientadas a que no ocurran incidentes entre los hinchas. Los otros problemas que rodean a este deporte, como es la cuestión de la discriminación y la xenofobia, muchas veces se naturalizan, quedan impunes o se sancionan solamente a los clubes más chicos. El INADI lanzó en el año 2016 el Plan Nacional de Erradicación de la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en el fútbol, que busca trabajar desde el Estado junto a los clubes y la Asociación del Fútbol Argentino contra todo tipo de accionar discriminatorio en el ámbito del fútbol. La AFA y los 5 grandes clubes nacionales se comprometieron a llevarlo adelante, sumándose a la cruzada contra la discriminación. Racismo en el deporte hay en todos lados. En la NBA, en Estados Unidos, en la Liga Argentina de Fútbol, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Ecuador. En muchos lugares existe el racismo. El racismo es un estatuto que está muy rígido y lamentablemente está con mucho poder. El racismo en el deporte es mundial, incluso también el fútbol europeo. Pero cabe destacar que se tiene que hacer una comparación entre el fútbol europeo y el fútbol en América. Son puntos diferentes, son puntos totalmente diferentes, porque en el fútbol europeo existen distintas organizaciones, existen distintos medios de comunicación que saben informar, existen diferentes entidades que pueden concientizar, existen diferentes organizaciones, asociaciones que realmente, las escuelas mismas, que pueden educar a los alumnos, a la gente sobre estos casos de racismo. Lo podemos ver en el deporte, a pesar de que el fútbol europeo es un caso muy particular, pero vayámonos al fútbol en Bolivia, al fútbol en Brasil, especialmente, que son uno de los 2 países con más discriminación racial, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Hay muchos casos, sin ir más lejos, el caso de Serginho, el jugador brasileño que juega en el equipo Jorge Wilstermann de la Liga de Bolivia profesional, la primera división, que fue insultado en un partido contra The Strongers que se disputaba en la Liga Profesional de Bolivia, en la primera división. Obviamente hay una rivalidad entre Wilstermann y The Strongers de mucho tiempo, pero finalmente parece que a veces sufren más otros partidos que unos clásicos comunes, ¿no? Acá se pone en juego mucho lo que va ligado al mercado, lo que va ligado a los capitales económicos, que va ligado a muchas cosas. Es un tema también de educación social, que en Bolivia y en Brasil, por ejemplo, no lo hay. No hay una educación social, una educación cultural que pueda permitir una concientización, una ayuda a la gente para que pueda realmente concientizar y aprender a que el racismo no es una solución, sino un problema. La problemática del racismo existe y está muy profunda. Es muy profunda. Y realmente es un estatuto que se debería convertir en una formación hegemónica para siempre, porque debería ser una consolidación hegemónica para terminar con el racismo, erradicarlo definitivamente o disminuirlo en su gran mayoría, cosa que en Bolivia y en Brasil ni siquiera están en una frontera imaginaria, ni siquiera están en un pánico moral,
ni siquiera hay hay muy pocos campos que discuten ni que ponen en común un capital simbólico, un capital social, cultural, sino que ponen en común un capital económico para luego poder generar intereses en distintas empresas, incluso mismo en las empresas de fútbol, en la Asociación de Bolivia, en la Asociación de Brasil, el Brasileirao, la Liga Profesional de Bolivia. Esto pasa en todos lados, pero particularmente en Jorge Wilstermann. En Jorge Wilstermann son muchos los casos de discriminación racial que se viven en contra de este club.